में हवा का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन नकाब Hola Patricia. Hola Asun. Pues nada, hoy vamos a hablar de asambleas ciudadanas, una herramienta muy útil yo creo que ha sido en el pasado, ya es ahora y todavía en el futuro va a ser más. Estamos en el podcast de Extinction Rebellion, Rebelión o Extinción, y este es el tema de hoy. Y Patricia, que sabe mucho de estas cosas, nos va a contar, nos va a introducir el tema de asambleas ciudadanas. ¿Qué son las asambleas ciudadanas? Yo, por ejemplo, me sonaba más lo de asamblea popular y de repente es asamblea ciudadana. Quizá más personas como yo tengan esta duda. ¿Tú nos lo puedes explicar? Yo os lo puedo explicar, pero bueno, déjame abrir un paréntesis, porque Abre. experta nada, porque yo me metí en las asambleas ciudadanas un poco por culpa tuya, que yo al principio... ¿Sí? Fenomenal. Yo al principio no me interesaba tanto ese tema, me parecía de lo menos sexy que se hacía en Rebelión y Extinción, pero de pronto me metieron un poquito para animar un grupo, te encontré allí y me enganché en parte... Por eso, pues porque las relaciones también funcionan así, por afinidad y porque luego pues me pareció bastante más interesante el tema. Y luego es verdad que me metí más a fondo y me convertí supuestamente en experta. Bueno, la diferencia entre asambleas ciudadanas y asambleas populares es muy evidente. Una asamblea popular son las que se organizan en los barrios, por ejemplo, o lo que podrían ser las asambleas del 15M, en las que se reúne gente, y se reúne gente de hecho por afinidad, me refiero, la gente que va a una asamblea popular va porque le interesa el tema, decides tú mismo ir, o sea, es un grupo en el que se reúne gente que le interesa debatir de un tema o luchar por una causa y de alguna manera pues el que va decide ir. Y luego allí pues se toman decisiones de la manera más equilibrada posible y en eso sí que se parece a la otra asamblea, pero suele ser gente que aunque no se conozca sí que tienen un vínculo común porque tienen un interés común. Mientras que una asamblea ciudadana es algo totalmente diferente, es un proceso en el que se reúnen unas personas que no se conocen absolutamente de nada. Intervienen agentes externos. Entonces, es un proceso aleatorio en el que simplemente se intenta conformar un grupo de 100 o 150 personas, por ejemplo, que sean representativas de la sociedad. Y eso se hace pues, por un sorteo aleatorio, un sistema estadístico en el que tiene que intervenir un organismo en el que se mandan, por ejemplo, cartas o, bueno, hay distintos sistemas de selección, pero entre que se pueden mandar 200.000 cartas o peticiones y a partir de allí se hace un sorteo en el que tú intentas conformar un grupo que sea totalmente representativo de la sociedad, es decir, que tenga categorías profesionales, que tenga gente con gran poder adquisitivo, gente pobre, gente parada, gente del norte, del sur, del campo, de la ciudad, en fin, que realmente sea representativo, gente mayor, gente joven, hombres, mujeres, que sea representativo, esas 100 o 150 personas tienen que ser representativas de la sociedad, es decir, una mini España o un mini país. Es como un pequeño retrato de lo que es la sociedad. Exactamente, se supone, y de hecho es, un retrato de lo que es la sociedad. Esa gente no se conoce absolutamente de nada. Entonces esa es la gran diferencia. No hay afinidades ideológicas ni de ningún tipo. Tú te vas a reunir con gente que no conoces absolutamente de nada. Esa es la gran diferencia. Pero sí que hay un objetivo declarado desde el inicio, ¿no? O sea, nos vamos a reunir para discutir sobre un tema en concreto y ahí viene también
y ese tema concreto, ¿por qué? ¿Quién lo decide y por qué está ahí, ¿no? en la sociedad? ¿Por qué vamos a hablar de esto? Sí, exactamente. O sea, hay un tema definido que, bueno, pueden ser múltiples temas. De hecho, se hacen asambleas ciudadanas con muchísimos temas diferentes. En el caso que nos interesa, en Rebelión o Extinción, la asamblea ciudadana que nosotros defendemos es una asamblea ciudadana que pueda debatir de la crisis climática para que la gente tome conciencia de la gravedad de la situación. Entonces, esto se organiza, necesitas un apoyo externo, un apoyo también, porque, por ejemplo, aquí se necesitaría, digamos, el Instituto de Estadística, un organismo independiente, hay un órgano de control, o sea, esto está muy pautado. Y además, bueno, la OCDE ha hecho unas recomendaciones que a lo mejor les puedes contar tú, porque te las sabes. Bueno, sabérmelas es un decir. Pero de todas formas, lo que es maravillosa de esta herramienta es que se puede aplicar a cualquier cosa. En Rebelión o Extinción estamos hablando de cambio climático porque es nuestro interés principal, pero se puede hacer para cualquier cosa. Para decidir, por ejemplo, si en una ciudad se tiene que cerrar el tráfico en el centro. Pues en vez de que unos políticos decidan ellos por su cuenta, por mucho que los hayamos elegido entre todos, pero lo van a elegir ellos por su cuenta y sometidos a una cantidad de lobbies y de presiones extraordinarias, sí o no va a haber tráfico en el centro, si es un grupo de gente de esa misma ciudad, representativa de esa ciudad, de todos los niveles sociales, económicos, niños y mayores y todo lo que sea, bueno, niños no tanto, pero bueno, y entre todos, después de que hayamos sido bien informados, porque esta es otra historia, todos podemos tener opiniones, pero nuestras opiniones pueden estar muy sesgadas dependiendo de qué nivel social tengamos, qué nivel económico, qué nivel educativo, todo eso produce sesgos. Lo que propone la Asamblea Ciudadana es que esos sesgos se puedan mitigar gracias a una información clara, precisa, amplia, desde muchos frentes, desde muchos focos, y que al final tú puedas tomar, tú y la gente que te acompaña en la asamblea, decisiones muy bien formadas, precisamente porque estás muy bien informado, ¿no? Esta es una gran diferencia de una asamblea ciudadana, sí. ¿No? Bueno, perdón. Sí, adelante. No, que de hecho, claro, es que esto hay que explicarlo con calma y tiene varios pasos. Entonces, realmente, lo que hace esta asamblea, juntar a esta gente que no se conoce, y pasan por distintas fases. Una primera fase que es de información sobre el tema que se ha elegido debatir, ya sea emergencia climática, ya sea el aborto, como se hizo en Irlanda, por ejemplo, que permitió desencallar una situación que estaba completamente bloqueada. Cualquier tema. En Gdańsk, por ejemplo, en Polonia, fue por unas inundaciones y los temas pueden ser totalmente variados, pero siempre siguen el mismo proceso. Una fase de información con expertos diferentes y que se intenta que se llegue a una neutralidad para tener realmente opiniones distintas, para darte hechos contrastados e intentar precisamente disipar los sesgos que pueda tener cada uno. Esa es la primera fase en que tú recibes información, el grupo recibe información. Idealmente la reciben todos juntos, presencialmente, para poder también provocar una dinámica y una emoción con respecto a los temas que se tratan. Y después se pasa a una fase de deliberación. Y allí lo que hacen es separarse en pequeños grupos y precisamente pues para que haya una verdadera comunicación, porque si te quedas en un grupo muy grande pues suelen dominar pues las voces dominantes, que muchas veces son pues las de los hombres blancos cultos, por ejemplo. Es un ejemplo un poco fácil, pero suele ser ese, ¿no? Entonces, a veces la opinión de la gente que habla menos es incluso a veces más importante del que no para de hablar. Entonces, esos pequeños grupos están ahí con facilitadores que se aseguran que cada uno tenga el mismo tiempo de palabra y que se produzca un verdadero intercambio y que se oigan todas las voces. Entonces, estas personas en pequeños grupos debaten de lo que han oído y dan propuestas, porque lo que se plantea es un problema que intentas solucionar. Entonces esta gente que no se conoce de nada y que viene de muy distintos sitios y muy distintos pensamientos, pues juntan sus propuestas. Y a partir de ese momento, pues esta es la fase de propuestas y luego se pasa ya a una fase en que las propuestas más mayoritarias
se consensuan y se transforman luego, gracias a la ayuda de expertos, de asesores jurídicos incluso, en propuestas reales que se presentan al Parlamento. O sea, es un proceso que se sigue y es un proceso muy transformador, porque de eso lo podemos hablar luego. Es un proceso en el que te implicas y entras de una manera y sales de otra, y de una manera que además ya no hay vuelta atrás. O sea, esta experiencia te transforma a muchísimos niveles. Primero, en tu capacidad de comunicar, que es bastante fantástico, porque no sabemos hablarnos bien y esto te enseña a comunicar mejor. Y luego a escuchar mejor también. Y luego lo que has aprendido allí se te queda para siempre. Sí, yo no he vivido una asamblea ciudadana en directo, y tampoco tengo contacto con nadie directamente, pero tú sí, eso nos lo vas a contar ahora, de gente que haya participado en asambleas ciudadanas, sobre todo la del clima, la de Francia, que es la que tú realmente conoces bien. Pero me puedo imaginar la sensación de sentirte útil para ti mismo y para los demás cuando eres capaz de cosas que te parecen a priori imposibles porque tú no conoces, no manejas los datos, no tienes el lenguaje, no sé qué. Y cuando te lo explican todo eso y de repente tú eres capaz de entenderlo y saber de qué te están hablando, y no solamente tú, sino que el grupo reacciona de la misma manera o en oposición a ti, pero con razonamientos que ya se pueden discutir porque la información es válida, está toda y la tenemos todos a la vez o todas a la vez. La sensación de poder, de sentirte útil, de sentirte participando en la sociedad, que son cosas que normalmente ahora como ciudadanos no tenemos, ni siquiera ese momento cada 4 años que vas y votas. O sea, tienes la impresión de no estar participando en la vida comunitaria. Y lo que a mí desde fuera me parece que las asambleas ciudadanas ofrecen a los que participan es esta relación directa con la capacidad de poder decidir sobre tu vida en la sociedad. Cuando es tu vida incluida en esa sociedad. Bueno, esa es mi impresión personal. También esto que has hablado de la representación de la sociedad, el microcosmos que se crea en la asamblea, ¿cómo puede funcionar? La primera vez que yo oí que se hacía de forma aleatoria, que era un sorteo, pensé, Dios mío, qué tontería. Eso fue mi primera impresión. Y cuando lo cuento a veces es la impresión de mucha gente, ¿no? Pues sorteo. O sea, alguien por sorteo va a decidir cómo tenemos que hacer luego, que si entramos con coche o no coche, o qué tontería. Pero luego mi formación, que es más científica, pensé, pues ¿por qué no? Porque hay montones de fenómenos naturales que son bastante aleatorios y funcionan, ¿no? Y entonces ahí empecé a darle vueltas y luego empecé a informarme, y de repente lo de que sea aleatorio es una de las cosas más geniales. Pero no es aleatorio 100% tampoco, porque luego se ponen, digamos, pequeños límites a determinadas cosas, ¿no? Aleatorio, tú en una población, vamos a imaginar que lo mandamos aquí en España, que hay muchísima gente que vive en España, pero que no están registrados como votantes, por ejemplo, que no están, por ejemplo, la inmigración toda ilegal, son habitantes de este país que van a sufrir las consecuencias de las leyes de este país y que forman parte de esta sociedad, viven con nosotros, nos limpian las casas, por ejemplo, ¿no? Hay veces que nos limpian las casas y no pagamos todo lo que deberíamos pagar, ¿no? Todo este tipo de problemas, ¿no? Viven aquí, nos acompañan y deberían participar en estas decisiones que a ellos también o a ellas también les afectan, ¿no? Entonces, hay que poner límite a esa forma de sorteo aleatorio para que se puedan introducir gente que no estaría considerada, por ejemplo, en un registro oficial. Tampoco en un registro oficial no participan, por ejemplo, los jóvenes. A partir de 16 años yo creo que muchísima gente puede participar porque yo conozco a gente de 16 años que sabe muchísimo más que yo y que tiene una mejor capacidad para decidir sobre cosas que yo, que tengo muchísimos más años. Entonces, todo ese tipo de gente también tendría que tener por lo menos voz en estas asambleas, en esta forma de decidir. Bueno, ahora tienes 16, pero dentro de 4 años tienes 20 y las decisiones que se van a tomar ahora y te van a afectar a ti,
y tú no has podido decir ni mu cuando ya tienes la capacidad de poder decidir. Entonces, todo ese tipo de gente también tiene que estar considerada, ¿no? Y aquí estamos hablando de sociedades muy binarias, hombres y mujeres, pero también están la cantidad de demás personas que nos acompañan en la sociedad, que también tienen derecho a estar ahí y decir sus cosas de lo que es su vida y participar, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar también adecuado, tiene que estar medido para que haya un porcentaje de toda esa población que no está registrada en eres hombre, mujer, mayor de no sé qué edad y votante de este país. Bueno, este país tiene muchísimas más cosas que solamente eso que estamos definiendo de esta manera y que también pasa a consideración en las asambleas ciudadanas, ¿no? No, por supuesto, hombre, es una herramienta imperfecta, como todo lo que hacemos los humanos, ¿no? Pero concretamente en Francia se seleccionaba a la gente a partir de los 16 años, precisamente, y el sorteo inicialmente se hizo con 300.000 números de teléfono, la mayoría móviles. Pero, bueno, por ejemplo, el problema en Francia, que a lo mejor aquí sería distinto, es que en Francia tú no puedes hacer estadísticas en función ni de las razas, está prohibido, por cuestiones precisamente de evitar la discriminación. Tú no puedes hacer estadísticas por razas, ni por confesión religiosa, ni nada de eso. Entonces, de alguna manera, aunque quisieras, sería difícil llegar si te pusieras en la cabeza quiero que haya una diversidad de ese tipo. Pero bueno, siendo imperfecta, de todas maneras, te digo, ahí sí que se llegó a bastante gente y precisamente había gente muy joven, no me acuerdo exactamente, no te puedo decir si tenían en 18, 16 y también el mismo proceso aleatorio puedes caer en cualquiera también, puede ser que así recojas también por puro azar una gran diversidad, ¿no? Lo que es evidente que también es un condicionamiento es que tú haces ese sorteo aleatorio, pero luego la persona tiene que aceptar. Entonces ahí también hay un sesgo, porque el que no acepte de alguna manera también pues, puede ser un condicionante. Pero digamos que con las limitaciones que tiene es bastante representativo. Y luego, bueno, está la cuestión esta de que la gente dice, pero ¿cómo van a decidir por mí 100 señores? Eso, vamos, no es nada representativo, es muchísimo más representativo pues los gobernantes que hemos elegido en las urnas. Bueno, es verdad que los hemos elegido en las urnas y que esto es un proceso totalmente aleatorio. Pero vamos, no es nuevo, ¿eh? En la democracia ateniense era aleatoria. Es decir, los debates que había en el ágora, en el parlamento, entre comillas, de Atenas, eran aleatorios. Por supuesto, ahí no entraban las personas esclavizadas, una vez más, pero en lo Ni las mujeres. Pero en el proceso de organización sí que era aleatorio. O sea, las decisiones se tomaban según cada asamblea que se hacía de manera aleatoria. Entonces, no es algo tan novedoso, si quieres, en ese sentido. Y luego, efectivamente, no son representantes en el sentido que le otorgamos ahora a la democracia representativa, pero quizás sean muy representativos en el sentido de que ¿con cuántos políticos nos podemos identificar nosotros? ¿Cuántos políticos se parecen a nosotros de verdad? Mientras que en ese grupo de 150 personas, en el que hay una peluquera, un abogado, un campesino, un estudiante, se parecen más a nosotros que si miras la gente que está tomando decisiones por nosotros en el Parlamento. Pues, ¿qué te parece, Patricia, si hacemos como un pequeño resumen de lo que pretende Extinción o Rebelión para el caso de Asambleas Ciudadanas, que es hablar sobre la crisis climática, la emergencia climática? Entonces, esa sería la pregunta de nuestra Asamblea Ciudadana ideal, ¿no? ¿Qué propuestas habría para mitigar toda la crisis climática? Entonces, ahí tendríamos la definición de la pregunta. Luego estaría la participación de los que llegarían y las que llegarían a conclusiones sobre cómo hacer para mitigar estas consecuencias. Eso sería el sorteo, que es completamente aleatorio con algunos límites, ¿no? Para que toda la sociedad esté bien representada. Luego pasaríamos al debate, a la información y al debate. Información por expertos de diferentes campos,
por otros ciudadanos que también tengan experiencia sobre esto y no necesariamente expertos, por militantes, activistas, ONGs, etcétera, que están directamente relacionados con estos temas, en fin, muchos campos y de mucha información desde muchos puntos de vista. Ese sería el debate y con el debate llegaríamos a las proposiciones y las proposiciones deberían estar luego implementadas por los gobiernos que estarían promoviendo este tipo de asambleas por la emergencia climática. Esos son los grandes apartados de una asamblea ciudadana. Y también decir que se nos está olvidando de que la gente que participa o participaría en el futuro estarían remunerados por esa participación, es decir, para poder hacer que todos los ciudadanos y ciudadanas participasen en las mismas condiciones en las asambleas, se les remuneraría el estar en un sitio, pues el hotel, los gastos, el no sé qué. Pues tienes niños, pues vas a tener que contratar a una canguro o solo vas a tener que dejar a tu madre o a alguien, ¿no? Y entonces, pues ayudar en ese tipo de gastos, ¿no? Para que todo el mundo estemos en igualdad de condiciones de poder participar en una asamblea. Y antes habíamos dejado un poco colgada la historia de la Asamblea Ciudadana Francesa, que tú has seguido bastante y además has tenido contacto con participantes en la asamblea, y yo creo que esto, aparte de muy emocionante, es muy instructivo sobre asambleas ciudadanas. ¿Nos quieres contar esto, Patricia? Sí, os lo cuento. Además, así vuelvo a empezar por lo que has dicho. Todo empieza por una pregunta, ¿no? Y la pregunta tiene que ser una pregunta concreta. Tiene que ser muy concreta para que los debates vayan orientados a obtener resultados concretos, ¿no? Entonces, la pregunta que se hizo en la Asamblea Ciudadana Francesa fue la siguiente: ¿cómo reducir de 40% los gases de efecto invernadero de aquí a 2030 en un espíritu de justicia social? Esa era la pregunta, una pregunta muy concreta. Se trata de debatir, entender el problema de la crisis climática y hacer propuestas para llegar a ese resultado. Entonces, bueno, pues la Asamblea Francesa fue muy interesante porque funcionó muy bien su modelo y su desarrollo. A pesar de la mitad se hizo en pandemia, pero estuvo muy bien hecha y precisamente con expertos independientes, con un organismo asesor, con todos los cortafuegos y contrapesos para asegurar que el proceso era limpio y transparente. También se retransmitían las sesiones, es decir, que cumplió su función de que no solo se informaran a 150 personas, sino que esa experiencia se difundía a toda la sociedad e incluso la gente podía hacer preguntas desde la sociedad civil para las sesiones siguientes. Y fue presencial, que eso es fundamental. Bueno, yo desgraciadamente, porque me da mucha pena, me hubiera encantado participar de una asamblea ciudadana para vivirlo de dentro, ¿no? Pero es verdad que lo he vivido indirectamente porque como soy intérprete de idiomas, pues he estado traduciendo las reuniones que ha organizado Rebelión o Extinción con representantes de la Asamblea Francesa. Ellos eran 150 y imagínate si salió bien el proceso, que estas 150 personas, al salir, estaban tan motivadas que constituyeron una asociación que se llama Los 150. Los 150. Y además, bueno, Macron, el presidente, había dicho que iba a aceptar las conclusiones sin filtro. Luego, efectivamente, mintió, y ese es el otro problema que podemos hablar luego, que por muy bien que esté hecha una asamblea, si luego los gobiernos no la aplican... Sí, no implementan las soluciones. Pues no sirve para nada, y si la diluyen descafeinado y todo eso, pero lo que es el proceso sí que es interesante. Y entonces ellos se llaman los 150, entre comillas, sin filtro, porque y ellos masivamente se han convertido todos en militantes del clima. No les gusta que les llamen militantes, pero ellos es más, firmaron un juramento, hicieron un juramento diciendo: voy a dedicar parte de mi vida a hablar del cambio climático y a luchar por mitigar las consecuencias del cambio climático. Y esta gente... Qué emocionante, de verdad, me estoy emocionando, ¿eh? Es que eso fue muy bonito, sí.
Y bueno, fue por pura casualidad que tuvimos contacto con esta gente, porque mi hijo vio uno de ellos en un meeting precisamente, y como sabía que nos interesaba, le dijo: ay, mi madre le interesa, ¿usted estaría dispuesto? Azares de la vida así de bonitos, ¿no? Y tomamos contacto con ellos e hicimos 3 reuniones con ellos. Bueno, a mí me pareció muy emocionante. Los 2 primeros, Hubert y Sylvain, pues son unos señores de 50 y pico años, de aspecto totalmente convencional, vamos, una persona absolutamente cualquiera, decir, digamos, no se distinguían porque fueran especialmente, como decir, de tal o cual tendencia política ni nada de eso. Son señores que parecen absolutamente el señor X, Monsieur Tout le Monde, como dicen en francés, ¿no? Y bueno, pues nos explicaron cómo les había transformado la asamblea. A mí me pareció emocionantísimo. Todos decían que ellos conocían el problema, sabían que había calentamiento climático y tal, pero que como se había firmado el famoso Acuerdo de París, pues estaban convencidos que los gobernantes se estaban ocupando de eso y que realmente aquello pues se estaba encauzando y siendo un problema grave, pues que sus representantes políticos precisamente pues estarían a la altura de la situación. Cuando se encontraron allí, y todos lo decían, el primer día, con el discurso de Valérie Masson-Delmotte, que es una climatóloga que participó en las investigaciones del IPCC, dijeron todos que fue terrorífico, que se quedaron apabullados todos, pero se quedaron apabullados todos juntos, eso lo señalan siempre. Nos quedamos horrorizados el grupo entero y como que, ¿sabes? Que se hicieron racimo porque estaban recibiendo el impacto de esa noticia juntos y se les proponía que aportaran soluciones. Entonces, bueno, todos lo describen como una enorme bofetada, ver que el problema era mucho mayor de lo que ellos habían imaginado y que las cosas no estaban nada encauzadas, que realmente no se estaba haciendo gran cosa y que se les ofrecía la oportunidad de contribuir. Y bueno, pues todos lo describen como una experiencia absolutamente transformadora, es que lo dicen todos, o sea, les ha cambiado su vida. Para empezar, su manera de vivir, lo que decimos todos, que intentes reciclar, no sé qué, pero vamos, se han dado cuenta de que eso es importante, pero que no es suficiente, ni mucho menos, ¿no? Entonces te llegan a comentar, pues eso, yo ya no les compro juguetes a mis nietos, les voy a comprar juguetes de segunda mano, cosas muy concretas, ¿no? Yo ya no conduzco a 120 por la autopista, conduzco a 100. Yo, aunque me gustaría ser vegetariano, todavía no lo soy, pero estoy camino de ello. Yo voy en bicicleta a trabajar ahora. Todo cosas así que te llaman poderosamente la atención y te dicen que ya no se les puede olvidar. Es que no se les puede olvidar, aparte de que están completamente comprometidos. O sea, tú les llamas de rebelión o extinción, es que acuden, van todos. Y tuvimos a Hubert y Sylvain, tuvimos luego a Claire, que también vino, y tuvimos a Patricia, que vino luego también a otra reunión, y es que están entregándolo todo para la causa realmente. Qué magnífico, porque, o sea, realmente es vivir como tú has dicho, una experiencia transformadora de tu propia vida cuando tienes una información que es verdadera, basada solamente en los hechos y ya está. Y lo que eso significa también es que vivimos en sociedades donde no tenemos acceso precisamente a ese tipo de información. Entonces vivimos en sociedades que nos dicen hay un problema muy grave de cambio climático, el CO2, el no sé qué, pero sin ninguna relación unas cosas con otras. ¿Qué relación tiene eso con tu vida cotidiana? ¿Qué relación tiene eso con la manera en que tú te mueves en una ciudad? Si coges el coche, el autobús, vas andando en bicicleta. ¿Qué tiene que ver eso con lo que comes? ¿Qué tiene que ver eso con la medicina que utilizas? ¿Qué tiene que ver eso con el aire que respiras? O sea, tenemos toda la información que tenemos, muchísima información, cada vez más información, pero que no hay conexiones entre la información. Lo que hace una asamblea ciudadana es con esa información conectar la información
con lo que a ti te afecta, con lo que es tu vida, con tu familia, con tus amigos, con quién tú eres. Entonces, eso crea el bloque de comprensión de los problemas, porque si no está todo como separado, ¿no? Como en pequeñas... Y ahí no tienes ni la capacidad ni la facilidad de poder comprender los problemas, ¿no? Me ha encantado cuando has dicho que los 150 de Francia, cuando recibieron este primer choque de la gravedad del problema y lo que nos enfrentábamos en el problema del cambio climático, porque hay muchos más, ¿no? Pero en este concreto, el hecho de estar cohesionados en un grupo que recibe a la vez una información, la fuerza que se puede desprender también de ese choque emocional, pero la fuerza que puede sacar el grupo de decir, y ahora vamos a pensar entre todos una solución y vamos a comprometernos todos en esa solución. Qué emocionante. No, de hecho, y además el nivel de compromiso, te digo, es absoluto, porque ellos mismos al final de ese proceso que duró 9 meses, porque eso se hacía en fines de semana, y precisamente, volviendo a lo que decías, efectivamente la gente que tenía que desplazarse se solía hacer en París, la gente que se desplazaba pues tenían unas dietas, los que tenían que cuidar de sus padres o demás, pues tenían personas que les cuidaban, o sea, todo eso estaba previsto. Y bueno, por ejemplo, Sylvain, que es parisino, decía, a mí me daba una pena no poder estar con ellos en el hotel, porque él se volvía a su casa, claro. Dice, es que ya éramos una piña y me daba una pena tener que irme y no poder pasar las veladas con ellos. Se formó allí un vínculo muy potente que hace que han decidido seguir juntos, gente, pues te digo, una muchachita de 17 años y un señor de 80, ¿no? Seguir juntos en esta batalla, y contestan cuando les llamas, están ahí, están al pie del cañón. Y bueno, hubo también ese intercambio porque eso se retransmitía, en ese sentido se hizo muy bien. ¿Cuál es el problema? Y ellos están extremadamente frustrados, que después de haber hecho estas 149 propuestas, que creo es que fue 149, sí me suena. Que fue a lo que llegaron, que el presidente se había comprometido a aceptar sin filtro, pues no, luego no ha sido así, ni mucho menos. O sea, ellos tienen en su página web con colorines puesto lo que se ha implementado, lo que se ha quedado medio congelado y lo que se ha rechazado en la realidad. Y claro, se han aprobado, a lo mejor han pasado pues 10% de las propuestas de todo lo que se iba a aceptar sin filtro. Algunas cosas sí que han pasado, pues eso, que ahora han introducido más menús vegetarianos en los comedores escolares, de productos orgánicos, que están con la idea de bajar la velocidad, que están poniendo placas solares en los aparcamientos, que han prohibido pues que se calienten las terrazas. Algunas cosas han pasado, pero pocas con respecto a la ambición tan detallada a la que llegaron estas personas. Y lo impresionante es que esta gente en 9 meses te hace un programa infinitamente más eficaz que el que no están haciendo los políticos, claro, en décadas que conocen el problema. ¿Y cuál es? Yo creo ahí que has dicho una cosa muy interesante, que tú dices que han hecho los políticos y que conocen el problema. Yo creo que la historia es que no conocen el problema, por este mismo argumento que decíamos antes, de que hay muchísima información y poca conexión entre la información. Entonces un político, por ser político, no tiene por qué saber nada del cambio climático. Y lo que sabe pues va a ser poquito y muy sesgado, a lo mejor porque su partido político no le interesa, porque piensan, equivocadamente creo, que a lo mejor puede afectar a los negocios, a los grandes negocios, que sí va a afectar, pero a lo mejor eso es una oportunidad de pensar de otra manera qué tipo de vida podemos llevar en los próximos 10 años, y a lo mejor no tienes por qué perder ni poder adquisitivo, ni por qué perder una forma de vivir, tendrás que modificarla, no necesariamente perderla. Y adaptarse a los cambios que hay en la vida, eso forma parte del crecimiento personal, de lo que eres y lo que... O sea que a veces tenemos miedo de cosas que simplemente una vez que están en la realidad instaladas les pierdes el miedo inmediatamente, pero en el a priori tenemos muchísimo miedo. Y yo creo que los políticos entran dentro de este grupo
que debido a la falta de conexión entre las informaciones tiene miedo de tomar decisiones y tiene miedo de asumir decisiones porque piensan que su vida, sus votantes no van a entender nada. Perdona, y si algún político está aquí escuchando, que no lo sé, pero a lo mejor yo soy votante de políticos cada 4 años y no me tenéis que tener miedo. Yo estoy muy dispuesta a estar abierta a soluciones, a problemas que veo clarísimamente en la sociedad. Simplemente proponerlas y ser abiertos y discutirlas y ya está. A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. Estoy de acuerdo y no del todo, pues está bien, por eso hablamos. No creo que sean tan ignorantes. Ya te lo digo aquí ya por mi experiencia como intérprete. O sea, yo no paro de hablar en mi trabajo del cambio climático. Es horroroso. Al principio salió en 2005, que fue cuando a mí ya me entró el ataque de creer que se acababa el mundo, pero desde entonces no paro de hablar de cambio climático. Hablo de cambio climático cuando trabajo en el Ministerio de Transición Ecológica, por supuesto, pero lo hablo en agricultura, lo hablo en el turismo, lo hablo cuando trabajo en defensa. No veas lo presente que lo tienen. Saben muchas cosas. Es que lo saben, quizás no todos, pero los que más arriba están lo saben. Van a las COPs, a las conferencias de las partes todos los años. Ahí solo se habla de la crisis climática. Ya se habla. Pero para ir a las COPs, o sea, tenemos todas las estadísticas de estas cosas, ¿no? Van todos en aviones privados que contaminan muchísimo, o sea, que saben que se está contaminando, pero ellos todavía contaminan mucho más, con todo en hoteles de 5 estrellas donde no se recicla nada, en países donde no hay derechos humanos, derechos sociales, o sea, en desastres totales, o sea, pero ¿qué conciencia tienen? ¿De qué les sirve tener la información si no tienen conciencia, no admiten, no asumen qué es lo que esa información está transmitiendo? O sea, cuando yo digo que no saben, es en este sentido. Claro. O sea, no son capaces de hilar las historias, porque si no sabes hilar las historias, me da lo mismo. O sea, puedes tener toda la información que quieras, pero ahí te quedas. Lo bueno de las asambleas ciudadanas, y vuelvo a la historia, es que la información que se transmite es capaz de ser asumida por los ciudadanos y empezar a decir, esto es serio, vamos a poner soluciones. Y esos ciudadanos en su escala, fíjate lo que han decidido. No, nosotros ya vamos en bicicleta al trabajo. No, si vamos en coche, bajamos la velocidad. Perdona, pero los de la COP, un año tras otro, aumentan los vuelos privados. Hombre, eso es un desastre. Hay gente, los que van a la COP, que no se enteran. O sea, puede ser que tengan la información, pero no se enteran. ¿Algún fallo hay ahí? No, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pero es el mismo fallo hablando de otra cosa, que a mí me deja estupefacta que, pues yo qué sé, que cueste la vivienda lo que cuesta y que te pague, o sea, que pueda costar un piso en Madrid 1.000 euros o 800 como mínimo y que te paguen 800. O sea, tampoco, es que no piensan, o por lo menos no trabajan para la sociedad, en eso está claro. Exactamente, ahí estamos dando con un kit de la cuestión y por lo que estamos proponiendo asambleas ciudadanas, porque creemos que es una manera, es una herramienta para tratar de desbloquear procesos tan absurdos que están llegando ya al paroxismo total, como el ejemplo que tú acabas de darnos, ¿no? O lo de que a discutir en la COP el cambio climático esté patrocinado por McDonald's, por ejemplo, o Coca-Cola, que son los grandes contaminantes del planeta. O sea, por favor, pero es absurdo, es completamente surrealista. Y sin embargo, lo admitimos en general como si fuese una cosa normal. O sea, en fin, no voy a poner ejemplos porque ya me estoy lanzando, pero no, vamos a limitarnos a lo de la Asamblea Ciudadana. Bueno, pues ahí está el problema también. Es decir, los políticos en nuestra democracia representativa los votamos una vez cada 4 años y luego nos desentendemos. Y ellos, bueno, se supone que deberían actuar por el bien común, pero ellos están muy pendientes de que se les vuelva a elegir a los 4 años. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque vean un problema, suponiendo que lo hayan asumido realmente, pero si lo ven, no se atreven a hacer un programa con medidas
impopulares, que pudiera ser pues un cierto decrecimiento, que le tienen terror a esa palabra cuando realmente se puede enfocar de otra manera, buen vivir, vivir de manera más razonable, vivir de manera más responsable con todos los seres vivos del planeta. Hay muchas maneras positivas, pero ellos solo lo ven, ay Dios mío, vamos a tener que cambiar nuestro sistema económico. No se atreven. ¿Qué pasa con una asamblea ciudadana? Que cuando has entendido el problema, estás mucho más dispuesto a sacrificarte, a prescindir de un montón de viajes cada verano a Tailandia. Estás dispuesto a hacer muchísimos sacrificios, se ve con estos ciudadanos. Estás dispuesto a cambiar. ¿Y por qué? Pues porque estos ciudadanos normales no tienen que presentarse a una reelección. Es decir, que esa asamblea te permite a ti ir integrando conceptos y ir integrando una perspectiva de futuro que además a los políticos les vendría bien hacerlo, porque probablemente si propusieran esas medidas más impopulares, entre comillas, serían mucho mejor recibidas. ¿Cuál es el problema? Los lobbies que están tan metidos en los gobiernos, que son los que se meten cuando el IPCC hace unas conclusiones y van a saco a intentar pulir cosas y que tengan un lenguaje mucho más edulcorado y que no se centren en palabras como el decrecimiento, que fueron lo que hicieron con este último informe, que las han quitado en todos los sitios. Los científicos hablaban de decrecimiento, los lobbies consiguieron que no se hablaran, y la Asamblea Francesa, que los lobbies entraron a saco para que no fuera tan radical como lo que ya habían aceptado los ciudadanos. Pues esto es lo que te digo, que están desconectados, que no tienen conexión entre la información que tienen, porque tienen otros intereses. Me da igual la razón que sea, pero la conclusión es que no llegan nunca a un buen acuerdo o a una buena forma de implementar medidas que serían absolutamente necesarias ahora mismo, y que están todo el rato bailándole el agua, pues eso, vamos a decir nombres: McDonald's, Iberia, Endesa. Total, Endesa, todo este tipo de grandes empresas que están hasta patrocinando estos eventos del cambio climático. O sea, es que es impresionante. Sí, efectivamente. Bueno, si queréis, si estáis interesadas en tener más información sobre asambleas ciudadanas, hay un informe que no es muy largo, no son muchas páginas, que publicó en el año 2020 la OCDE, o sea, que no es una organización precisamente anarquista, hablando de los casos de éxito de asambleas ciudadanas en todo el mundo. Creo que hablan de 282 casos. Es muy variada, la casuística es increíble, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, tratando de desbloquear y sacar adelante soluciones para múltiples problemas, o sea, desde tráfico a construcción de puentes, viviendas sociales, a un montón de cosas, ¿no? Y es interesantísimo, y ahí tenéis realmente una maravillosa información. Y luego también al final de nuestro podcast vais a tener los enlaces para saber cómo podéis participar en Rebelión y Extinción, y poder... Rebelión y Extinción, no, Rebelión o Extinción. Y tener toda la información para poder uniros a un grupo que todavía somos pocos y pocas, pero realmente somos estupendas. Pues sí, nosotros nos rebelamos por la vida, y aunque hablemos de cosas muy serias y un poco estremecedoras, tenemos mucha alegría en el cuerpo, tenemos amor y furia.